10 de la noche. Al llegar a casa después de una maratón de horas extras, mi marido me recibió con un grito y una bofetada que resonó en toda la casa. Date prisa y prepara una cena decente. ¿No ves que mi familia se muere de hambre? Mientras tanto, yo contemplaba el salón, sucio y lleno de basura. Guardé silencio y me dirigí a la cocina para urdir un plan. 15 minutos después, cuando mi marido y su familia entraron en la cocina, gritaron horrorizados al ver lo que había sobre el fuego. Hice que todos se arrepintieran. Pero antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España estáis leyendo. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda crecer, ofrecer historias aún más interesantes. Aquella noche, el aire era gélido, un frío que calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el agotamiento que se apoderaba del cuerpo de Elena. El cuarto reloj en su muñeca marcaba las 10:15 de la noche. Como profesional con una carrera exigente, obligada a quedarse hasta tarde para cerrar los informes financieros de la empresa que se acumulaban desde principios de mes, Elena solo tenía un deseo: desplomarse en su cómoda cama y descansar. Elena era una mujer que siempre se esforzaba por cumplir con sus obligaciones, tanto en su trabajo como en su hogar. Durante años, había soportado con paciencia el carácter de su marido y la familia de éste, con la esperanza de que algún día valorarían sus esfuerzos. Sin embargo, esa esperanza siempre parecía ser en vano. Sus pasos se sentían pesados mientras cruzaba el jardín de su magnífico chalet, una casa que había comprado con el sudor de su propia frente mucho antes de casarse con su marido, Javier. Cuando su mano giró el pomo de la puerta principal y la empujó para abrirla, la escena que se desplegó ante sus ojos hizo que la sangre se le helara en las venas. La casa, que había limpiado a fondo antes de ir a trabajar esa misma mañana, se había transformado en un auténtico vertedero. La imagen era desoladora. Envoltorios de patatas fritas y aperitivos estaban esparcidos por la costosa alfombra de terciopelo. Migas de comida ensuciaban toda la superficie de sofás del salón, y varios vasos de refrescos azucarados se habían derramado, dejando manchas pegajosas sobre la mesa de cristal. Antes de que Elena pudiera respirar hondo para calmar la tormenta que se gestaba, en su pecho, una sombra corpulenta se movió rápidamente hacia ella desde el salón. Sin previo aviso, una bofetada brutal aterrizó con fuerza en su mejilla derecha. El sonido del golpe resonó con agudeza, rompiendo el silencio nocturno de la casa. La cabeza de Elena se giró violentamente por la fuerza del impacto. Un ardor, intenso y punzante, se extendió por su rostro, seguido de un entumecimiento que le provocó un fuerte zumbido en un oído. Quien acababa de levantar la mano para herirla era Javier. El hombre se erguía imponente ante ella, con el pecho subiendo y bajando mientras contenía una ira explosiva. Javier miraba a Elena como si fuera una criminal que acababa de cometer un error imperdonable. Su rostro estaba rojo de furia. Las venas de su cuello sobresalían y la mano con la que acababa de abofetear a su esposa seguía apretada en un puño. A su costado, no había ni una pizca de arrepentimiento o culpa en sus ojos. Prepara una cena decente y rápido. ¿No ves que mi familia se muere de hambre?, ladró Javier con su voz de barítono, que retumbó por toda la estancia. Al hombre no le importaba en absoluto el estado de su esposa, pálida y recién llegada de trabajar para cubrir las innumerables deudas de la familia. Para Javier, la principal tarea de una esposa era servir a su marido y a la familia de éste, sin rechistar, sin importar lo agotada que estuviera por trabajo fuera de casa. Desde el salón se oyó una risa burlona que le partió el corazón. La risa provenía de Pilar, la suegra de Elena, que estaba recostada cómodamente en el sofá. La mujer de mediana edad sostenía el mando a distancia de la televisión, sin inmutarse en lo más mínimo por la violencia que acababa de presenciar. A su lado estaba sentada Diana, la cuñada de Elena, que se pintaba las uñas de un rojo intenso. A ninguna de las dos pareció molestarle el altercado. Actuaban
como si aquella escena de violencia en la entrada fuera un entretenido espectáculo nocturno. ¿Qué clase de esposa eres? Llegando a estas horas, la casa parece una posilga y tu marido y tu suegra muertos de hambre. Casa, ubícate, no eres más que la nuera y tu deber es cuidar de todos, nosotros, espetó Pilar con un tono de voz agudo y acusador. Su suegra la miraba con una expresión de odio y desprecio. Pilar siempre había considerado la presencia de Elena en esa casa como la de una sirvienta gratuita a la que podían mangonear a su antojo. Diana, una joven obsesionada con el dinero, no se quedó atrás e intervino sin apartar la vista de sus uñas. Mi madre tiene razón. Mi hermano Javier es demasiado bueno por aguantar a una vaga como tú. Debería buscarse una esposa más, sumisa, que sepa cómo servir a la familia de su marido y no de tantos problemas. ¿De qué sirve tener un trabajo de oficina si no sabes ni limpiar la casa ni cocinar? Mírate, ¿qué pintas llevas? Al escuchar todos aquellos insultos, acusaciones y humillaciones, Elena no reaccionó como la mayoría de las mujeres, no derramó ni una lágrima, no gritó, histéricamente. Ni siquiera se tocó la mejilla, que empezaba a hincharse, a moratarse, con un fino hilo de sangre fresca en la comisura de sus labios. Dentro de su pecho, todo el amor, el respeto y la paciencia que había cultivado por Javier se hicieron añicos. Sin dejar rastro, Elena levantó lentamente la cabeza. Se arregló la ropa con calma y miró a Javier, Pilar y Diana, uno por uno. Su mirada era gélida, vacía y penetrante, como un puñal de hielo. No era la mirada asustada de una víctima, sino la de alguien que ha enterrado profundamente toda su compasión. Elena se llevó el pulgar a la comisura de los labios y limpió la sangre. Contempló la mancha roja en su dedo por un instante y luego esbozó una sonrisa, fina, aterradora y llena de misterio. Sin pronunciar una sola palabra para responder a sus insultos o para defenderse, Elena se dio la vuelta y caminó con paso firme hacia la cocina. Su decisión estaba tomada. No había vuelta atrás para el hombre que se había atrevido a ponerle la mano encima. La actitud sumisa de Elena, sin oponer resistencia alguna, hizo que Javier se sintiera victorioso. El hombre resopló con arrogancia, creyendo que ella finalmente se había rendido y sometido a su autoridad, como siempre. Javier se dio la vuelta y regresó al salón para unirse a su madre y a su hermana y seguir viendo la televisión. Los tres esperaron a que se sirviera la cena, comportándose como si fueran los dueños absolutos de la casa, sin ser conscientes de que acababan de despertar la furia de la verdadera propietaria. Al llegar a la espaciosa cocina, diseñada con muebles de lujo, Elena cerró la pesada puerta corredera de madera que la separaba del comedor. El aire en la cocina era mucho más fresco, en marcado contraste con el fuego de la ira que ardía en su pecho. El rostro de la mujer permanecía impasible, sin mostrar el menor atisbo de pánico. Caminó a lo largo de la encimera de mármol hasta la esquina más alejada, que parecía un simple armario de almacenamiento. Se agachó ligeramente y pasó los dedos por la parte inferior de un cajón de madera. Tras encontrar una palanca oculta al ras de la superficie, la presionó con fuerza. Un compartimento secreto se abrió automáticamente sin hacer ruido. Desde ese pequeño espacio, Elena sacó una tableta ultrafina y de alta tecnología, un dispositivo que siempre había mantenido oculto a todos en la casa, especialmente a su marido. Elena encendió la pantalla con un movimiento tranquilo pero firme. La pantalla se iluminó, proyectando su luz sobre su rostro serio. Abrió una aplicación del sistema de seguridad de última generación de la casa. Esta casa era propiedad exclusiva de Elena. Sin que su marido y su parásita familia lo supieran, Elena había instalado una red de cámaras de vigilancia de altísima resolución en cada rincón oculto, incluyendo el salón donde se encontraban ahora los tres. Las cámaras eran capaces de grabar imágenes y audio con una claridad impecable. Los ágiles dedos de Elena se movieron rápidamente, tocando varios menús, reconfigurando la red de Internet y abriendo un programa para iniciar una
transmisión en directo en una de las redes sociales más importantes, una plataforma donde Javier tenía cientos de contactos de negocios, a su jefe y a su círculo de amigos. El rostro de Elena reflejaba una mirada calculadora. Llevaba mucho tiempo preparando las pruebas de la vileza de su marido, planeándolo todo meticulosamente. Y esa noche era la noche de la verdad. Elena miró el temporizador en la esquina de la pantalla de la tableta. Se dio un plazo muy corto para destruirlo todo. La cuenta atrás comenzaba en ese preciso instante, exactamente 15 minutos antes de que la bomba de relojería que había creado explotara, destrozando la vida de Javier y su familia. Elena colocó la tableta en un soporte sobre la encimera, asegurándose de que la pantalla estuviera en posición vertical y fuera claramente visible. Pulsó el botón de transmitir en directo. En ese instante, lo que ocurría en el salón de su casa se difundió por todo el ciberespacio sin filtros. Inteligentemente, Elena reprodujo la grabación de los últimos 5 minutos como introducción a la transmisión. La imagen mostraba con total claridad el momento en que Javier, lleno de ira, levantaba la mano derecha y la descargaba con violencia sobre el rostro de su esposa. La grabación de la agresión física se repitió en bucle en una esquina de la pantalla, acompañada por el audio de los insultos de Pilar y Diana, que se oían perfectamente y sin censura. Elena podía ver en la pantalla de su tableta cómo el número de espectadores se disparaba de forma anormal en cuestión de segundos. La gente que navegaba por Internet esa noche fue arrastrada de repente a ser testigo del crimen que Javier cometía en su propia casa. La sección de comentarios en su tableta comenzó a moverse frenéticamente, como una inundación. Miles de personas escribían mensajes de sorpresa, indignación y condena absoluta contra el comportamiento de Javier y su familia. Muchos espectadores reconocieron inmediatamente el rostro de Javier como uno de los gerentes de una gran empresa, conocido por tener una imagen intachable. No pocos internautas reconocieron también el rostro de Diana, que a menudo presumía de su lujoso estilo de vida en las redes sociales. Y ahora se descubría que toda esa riqueza no era más que el resultado de vivir a costa de su cuñada. La identidad de los tres quedó completamente expuesta esa misma noche. Elena siguió observando la avalancha de comentarios, esbozando una sonrisa cínica al ver cómo la falsa reputación que Javier había cultivado con tanto esmero se convertía en polvo en un instante. Desde fuera de la cocina, se oía débilmente el sonido del televisor a todo volumen, mezclado con los gritos de Javier. «Elena, ¿por qué tardas tanto? Ni siquiera has traído agua. ¿Es que quieres que nos muramos de sed después de que llegues tarde?», gritó Javier, con la impaciencia nublando su juicio. Diana se unió con su tono agudo y estridente, su voz perfectamente captada por la cámara de vigilancia y transmitida a miles de espectadores en línea. «¿Qué, mujer más lenta e inútil? Javier, ve a la cocina a ver qué hace. Seguro que se ha quedado dormida. Tengo muchísima hambre. Mamá no ha comido un buen filete desde mediodía porque tu mujer se olvidó de hacer la compra». Elena no respondió a las llamadas y gritos. Desvió la mirada de la tableta hacia el cajón de los utensilios de cocina. Cogió la olla más grande que encontró, hecha de un metal grueso y pesado. La colocó sobre el fuego de la vitrocerámica y la llenó casi hasta el borde con agua del grifo. Se oyó el chasquido del encendedor al prender el fuego. Una gran llama azul lamió el fondo de la olla, calentando lentamente el agua de su interior. Elena se quedó de pie, observando las burbujas que empezaban a formarse en el punto fondo de la olla, esperando pacientemente a que el agua hirviera a borbotones. Mientras esperaba, se dirigió a otro cajón secreto situado debajo del estante de las especias. Sacó una caja forrada de terciopelo negro donde se guardaban relojes y un pequeño maletín de documentos. La caja de terciopelo contenía 5 relojes de lujo de edición limitada, comprados con dinero malversado de la empresa, los objetos de los que su marido siempre presumía como símbolo de su éxito. Mientras tanto, el pequeño maletín contenía una libreta de ahorros,
secreta donde Javier guardaba el dinero que siempre había ocultado a su esposa, legal, junto con los registros de las transferencias del dinero que gastaba para financiar el lujoso y materialista estilo de vida de su madre y su hermana. Elena colocó estos objetos de valor en fila sobre la encimera de la cocina, justo al lado de la olla, cuyo contenido ya hervía con furia, desprendiendo un vapor denso y caliente. El tiempo que se había fijado estaba a punto de terminar. El agua en la olla rugía, indicando que había alcanzado la máxima temperatura. Con un gesto despreocupado, como si estuviera echando trozos de carne a un caldo, Elena fue cogiendo uno por uno los lujosos relojes de Javier de la caja, de terciopelo negro. Sostuvo cada caro reloj en alto sobre la olla y luego lo dejó caer sin dudarlo. El tintineo del metal al chocar con el fondo de la olla sonó con fuerza mientras el objeto de miles de euros se hundía en el agua, hirviendo. Repitió la operación hasta que no quedó ni un solo reloj en la caja. A continuación, Elena cogió la libreta de ahorro secreta de su marido. La abrió, arrancó las páginas una por una con calma, mostrando las hileras de transacciones ilícitas, y luego arrojó los trozos de papel al agua hirviendo. Los papeles se desintegraron inmediatamente por el calor. La tinta se corrió, tiñendo el agua de un color negro turbio, destruyendo toda prueba de los activos que el hombre había ocultado. El carísimo plato principal de esa noche estaba listo en el fuego. Justo en ese momento, se oyeron pasos pesados y rápidos resonando en el suelo, acercándose a la puerta de la cocina. Javier había perdido por completo la paciencia. El hombre caminaba con una furia creciente hacia donde estaba su esposa. Elena se mantuvo erguida junto a la encimera con una expresión de insatisfacción, esperando la llegada de su marido para que viera la sorpresa que le había preparado. Se oyó un fuerte chirrido cuando la puerta corredera de la cocina fue empujada violentamente desde fuera. La puerta de madera golpeó la pared con un estruendo ensordecedor, una señal de la inmensa rabia de quien acababa de abrirla. Javier entró en la cocina a grandes zancadas, con la respiración agitada. Había perdido por completo la paciencia tras esperar una cena que nunca llegaba. Su rostro estaba rojo como un tomate, y las venas de su frente y cuello se marcaban, visiblemente por la emoción contenida. Se preparaba para soltar otra sarta de improperios y quizás propinarle otro golpe para someter a su esposa, a la que consideraba una rebelde. Sin embargo, sus pasos se detuvieron en seco en medio de la estancia. El ambiente en la cocina era extraño. No había el delicioso aroma de las especias friéndose. No había olor a carne asada. No había ninguna señal de que se estuviera preparando una cena para saciar el hambre de su familia. Lo único que llenaba el aire de la habitación era una densa nube de vapor de agua caliente, con un olor a metal húmedo mezclado con papel quemado. Javier apartó la vista del rostro de su esposa y la dirigió a la encimera de la esposa. Cocina. Sus ojos, desorbitados por la ira, se entrecerraron al ver una enorme olla de metal hirviendo a fuego fuerte sobre la vitrocerámica. El agua de la olla bullía con furia, soltando una espuma turbia y negruzca. Su oído captó un sonido extraño procedente del interior de la olla. El tintineo de metales pesados, chocando y rozando contra el fondo caliente de la olla. La curiosidad comenzó a superar lentamente a su ira. El hombre se acercó despacio a la encimera. Justo al lado del fuego, su mirada se posó en una caja forrada de terciopelo negro que estaba completamente vacía. Reconoció esa caja al instante. Era donde guardaba su colección de relojes de lujo. Objetos caros de los que siempre presumía ante todo el mundo como prueba de su éxito ficticio. Al lado de la caja había un pequeño maletín de documentos cuya cremallera estaba completamente abierta. El maletín que había mantenido, cuidadosamente oculto, porque contenía su libreta de ahorro secreta y sus registros financieros ilícitos. El corazón de Javier pareció detenerse por unos segundos. Los peores pensamientos comenzaron a invadir su mente. Con las manos temblorosas, se inclinó para ver el contenido de la olla hirviendo. A través del denso vapor, sus ojos captaron una imagen que destrozó su cordura.
En el fondo de la olla yacían sus 5 relojes de lujo de edición limitada. Los cristales protectores de los relojes estaban agrietados y rotos por el calor extremo. Las manecillas se habían detenido y los mecanismos internos estaban destrozados, hervidos en el agua. Y no solo eso, entre los restos de metal caro y dañado flotaban trozos de papel deshechos, convertidos en pulpa. La tinta negra de los papeles se había corrido y esparcido, tiñendo el agua de un color turbio y sucio. Esos trozos de papel eran las hojas de su libreta de ahorros y secreta, que contenían las pruebas de sus delitos financieros, ahora destruidas, sin dejar rastro junto a sus posesiones más preciadas. ¿Pero qué has hecho, loca? Mis relojes, todo mi patrimonio. El grito de Javier fue ensordecedor. El hombre retrocedió con el rostro pálido, una mezcla de ira incontenible. Señaló la olla con el dedo tembloroso. Sus ojos miraban a Elena como si quisiera devorarla viva. Todo el orgullo y la vanidad, material que había acumulado durante años, se habían desmoronado en menos de 15 minutos en una olla de agua hirviendo. Al oír el grito histérico procedente de la cocina, Pilar y Diana salieron corriendo del salón. Las 2 mujeres cazafortunas irrumpieron en la cocina con cara de pánico. Se detuvieron justo detrás de Javier. Pilar se llevó la mano al pecho, sorprendida al ver la cocina llena de vapor. Mientras tanto, sus ojos buscaban la comida que esperaba. Diana, siempre curiosa por los objetos de lujo, se adelantó y miró dentro de la olla. La chica materialista soltó un grito agudo e histérico al darse cuenta de que los objetos que se estaban cociendo eran la colección de relojes caros de su hermano, valorados en cientos de miles de euros. Javier, esta loca está hirviendo todos tus relojes. Está destrozando nuestras cosas de valor, gritó Diana mientras tiraba del brazo de su hermano. La chica miraba a Elena con odio, como si Elena acabara de destruir el futuro de su familia. Pilar se unió a los gritos, maldiciendo a su nuera con todo tipo de insultos, acusando a Elena de querer arruinar deliberadamente a su preciado hijo. Los 3 se quedaron allí, insultando y reprendiendo a Elena al mismo tiempo, creando una atmósfera caótica y aterradora en la habitación. Sin embargo, en medio de todo el caos y los insultos, Elena permaneció firme en su sitio. Se cruzó de brazos con una postura elegante y tranquila. No había ni rastro de miedo en su rostro. Dejó que los 3 gritaran, lamentando sus falsas riquezas, que ahora se habían convertido en basura. Elena esbozó una sonrisa fría y miró a su marido directamente a los ojos. No, erais vosotros los que pedíais a gritos el plato más delicioso y caro esta noche, pues disfrutadlo mientras está caliente. He servido todas vuestras mentiras y vuestra arrogancia en esa olla, dijo Elena con un tono de voz muy plano, sin levantar la voz en absoluto. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca era afilada y hería profundamente a sus interlocutores. En medio de la confusión y la ira, los ojos curiosos de Diana captaron un objeto electrónico que estaba en posición vertical en la esquina de la encimera. Vio la pantalla brillante de la tableta de Elena. Movida por la curiosidad, Diana se acercó al dispositivo. La joven se quedó de piedra al ver su propio rostro, el de su madre y el de su hermano claramente visibles en la pantalla. El corazón de Diana dio un vuelco al ver el icono de transmisión en directo en la esquina de la pantalla y el número de espectadores, que no dejaba de aumentar y ya superaba las decenas de miles. Sus ojos recorrieron rápidamente los miles de comentarios de los internautas que fluían como una inundación, condenando el comportamiento violento de Javier, criticando la actitud de Pilar y menospreciando a Diana como una parásita. Javier lo está transmitiendo todo en las redes sociales. Todo el mundo nos caforaries. Está viendo. Vieron lo que pasó en el salón hace un rato. Todos tus compañeros de trabajo deben estar viendo esto, gritó Diana con voz temblorosa. Su rostro se volvió blanco como el papel.
señaló la tableta con mano temblorosa, dándose cuenta de que la vida social de la que siempre había presumido estaba ahora arruinada para siempre. La noticia de su hermana fue como el golpe de gracia que acabó con los últimos vestigios de la cordura de Javier. Su buena reputación fuera de casa lo era todo para él. Imaginar a su jefe, a sus socios y a sus amigos viendo su verdadero comportamiento esa noche hizo que la sangre le hirviera en la cabeza más que el agua de la olla. Sintiendo que ya no le quedaba nada que salvar de su orgullo, el lado oscuro de Javier tomó el control por completo. Con los ojos oscurecidos por la intención de destruir, el hombre se dio la vuelta y agarró una silla de comedor de madera, acolchada y pesada, que estaba cerca. Levantó la pesada silla por encima de su cabeza, preparándose para estrellarla contra el cuerpo de su esposa. Elena no se movió de su sitio, mirando fijamente al hombre que se preparaba para cometer un acto de violencia fatal. Justo en el momento en que Javier bajaba la silla, el sonido agudo y ensordecedor de las sirenas de la policía resonó con fuerza en el jardín delantero de su casa. El sonido de las sirenas era tan cercano y sorprendente que el movimiento de Javier se detuvo en seco en el aire. Al sonido de las sirenas le siguió el chirrido de los neumáticos de un vehículo frenando bruscamente en el asfalto de la calle. Las luces giratorias rojas y azules penetraron a través de las ventanas, creando extrañas sombras que se movían salvajemente por las paredes de la habitación. En cuestión de segundos se oyeron pasos pesados corriendo apresuradamente por el jardín, seguidos por fuertes y repetidos golpes en la puerta principal. Los golpes sonaban urgentes y autoritarios, indicando que la gente de fuera no dudaría en derribar la puerta si no se abría de inmediato. Javier recuperó la conciencia de repente. Su agarre en la silla de madera se aflojó lentamente. La pesada silla cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido sordo marcó el fin de la valentía de aquel cobarde. El rostro de Javier, que antes estaba rojo de ira, ahora se había vuelto pálido como un fantasma. Miró hacia la puerta de la casa con la mirada perdida. Su cuerpo empezó a temblar al darse cuenta de que sus acciones criminales de esa noche habían atraído la presencia de las fuerzas del orden. Sin esperar el permiso de nadie de dentro de la casa, varios agentes uniformados irrumpieron al darse cuenta de que la puerta principal no estaba bien cerrada. Se movieron rápidamente por las habitaciones y se dirigieron directamente a la fuente del disturbio en la zona de la cocina. 3 agentes se pararon en el umbral de la puerta corredera con actitud vigilante, mirando fijamente a Javier, que estaba de pie, petrificado, cerca de la silla caída. Detrás de los agentes, un hombre de complexión robusta entró con aire de autoridad. El hombre vestía un impecable traje oscuro, llevaba un elegante maletín de cuero y miraba a toda la familia de Javier con una expresión de sumo desdén. Aquel hombre era Andrés, un prestigioso abogado que había estado trabajando como el abogado personal de confianza de Elena. La presencia de Andrés en ese lugar no era una coincidencia. Elena lo había planeado todo a la perfección. Mucho antes de que Javier le tocara la mejilla, Elena había pulsado un pequeño botón de pánico oculto en el bolsillo de su ropa de trabajo. Un dispositivo que enviaba automáticamente una señal de peligro a la central de seguridad y se conectaba directamente con Andrés y las autoridades. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto en contra de su querido hijo, Pilar recurrió rápidamente a su astucia. La mujer de mediana edad se dejó caer al suelo de baldosas frías. Empezó a sollozar, a gemir en voz alta, rompiendo el tenso silencio de la cocina. Se golpeaba el pecho como si estuviera sufriendo un profundo dolor, tratando de ganarse la simpatía de los agentes que acababan de llegar. Pilar extendió la mano y señaló a su nuera con un gesto dramático y exagerado, actuando como si ella y su familia fueran las víctimas de la brutalidad de una mujer que había perdido la cabeza. Señores agentes, por favor, sálvennos. Arresten a esta loca, esta nuera malvada ha perdido el juicio. De repente, volvió del trabajo y empezó a destrozarlo todo, todas las cosas caras de mi hijo.
Hirvió todas las posesiones de mi hijo en esa olla. Quiere matarnos lentamente desde dentro de nuestra propia casa. Mi hijo solo intentaba defenderse. Señor, se lamentó Pilar con lágrimas de cocodrilo, corriendo por sus arrugadas mejillas. Su llanto sonaba, muy convincente, para cualquiera que no conociera la verdad detrás de los acontecimientos de esa noche. Andrés no se dejó influir en absoluto por aquel drama barato. El agudo abogado se adelantó, pasando por encima del cuerpo de Pilar tendido en el suelo sin siquiera mirarla. Se detuvo justo delante de la gente que dirigía el equipo. Abrió su maletín con un gesto tranquilo. De su interior, Andrés sacó una tableta delgada y una carpeta con documentos médicos compulsados. Le entregó los documentos a la gente. Los documentos contenían pruebas del historial médico de un hospital que registraba en detalle los diversos hematomas y lesiones físicas que Elena había sufrido en los últimos años. Una prueba sólida de la violencia doméstica que se había ocultado cuidadosamente. Y no solo eso, Andrés encendió la pantalla de su tableta y reprodujo la grabación de los hechos ocurridos en el salón hacía apenas unos minutos. La grabación mostraba con una calidad de imagen cristalina cómo Javier levantaba la mano y golpeaba a su esposa, que acababa de llegar de trabajar. Todo ello presenciado por su madre y su hermana, que, lejos de impedirlo, se reían alegremente. Buenas noches, señores. Soy Andrés, el abogado de la señora Elena. Como pueden ver por el historial médico y la grabación de la cámara de seguridad de esta misma noche, mi clienta es víctima de violencia física perpetrada por su propio marido de forma consciente y reiterada. Los objetos que están en esa olla fueron comprados con dinero procedente de un delito de malversación de fondos de una empresa, cuyo informe también presentaremos mañana por la mañana. Mi clienta los destruyó deliberadamente porque esos objetos perjudicaban a muchas partes. El hecho irrefutable es que el señor Javier acaba de cometer una agresión grave y estuvo a punto de golpear a mi clienta con un objeto contundente delante de todos ustedes. Por favor, procedan, explicó Andrés de forma fluida, firme, letal. Sus palabras cerraron todas las fisuras de las mentiras que Pilar intentaba construir. Los agentes no necesitaron pensárselo 2 veces después de ver las pruebas, contundentes ante sus ojos. 2 agentes se adelantaron y agarraron a Javier por los brazos. El hombre arrogante que siempre se había jactado de ser el amo de la casa ahora estaba inmóvil. Le forzaron el brazo derecho hacia atrás, seguido izquierdo. El sonido metálico resonó con fuerza cuando un par de frías esposas se cerraron sobre sus muñecas. Javier intentó resistirse, maldiciendo a los agentes y gritando amenazas a Elena, pero lo obligaron a darse la vuelta y lo empujaron hacia la salida. Su orgullo quedó destrozado esa misma noche, al ver a su hermano arrestado y tratado como un delincuente común. Diana perdió el control. La chica materialista y obsesionada con el dinero se adelantó desafiante. Su rostro estaba rojo de vergüenza y rabia. Señaló a Elena, que seguía de pie tranquilamente en un rincón. ¿Quién te crees que eres para denunciar a mi hermano? ¿Te crees muy importante? Escúchame bien, mujer de mala suerte. Esta es la casa de mi hermano. Es la casa de mi familia. Tú no eres más que una nuera que vive de gorra aquí. Voy a recoger toda tu ropa barata y te voy a echar de nuestra casa esta misma noche. No tienes derecho a poner un pie en este lugar nunca más, gritó Diana con todas sus fuerzas, intentando aferrarse al falso poder del que había disfrutado. Al oír la amenaza vacía de la joven, Andrés sonrió levemente. Al abogado no le enfadó, sino que le divirtió el nivel de arrogancia de esta familia de parásitos. Con un gesto muy deliberado, Andrés volvió a meter la mano en su maletín. Esta vez sacó un documento de tapa dura con el escudo de España. Un documento oficial con fuerza de ley absoluta. Andrés se acercó lentamente a Diana y le plantó el grueso documento justo delante de la cara. Por favor, baje el tono de voz, señorita Diana. Parece que ha estado viviendo en una ilusión creada por su propio hermano. Haga el favor de
leer el nombre que figura en la escritura de propiedad de este inmueble y del terreno. Léalo en voz alta para que su madre también lo oiga. La retó Andrés, con una voz grave e intimidante. Diana le arrebató el documento bruscamente. Sus ojos recorrieron rápidamente las punto purente, frases de la primera página de la escritura oficial. De repente, toda la sangre pareció desaparecer de su cuerpo. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, se volvió pálido como el de un cadáver. Sus labios temblaban violentamente al leer el nombre impreso en negrita como único propietario de la lujosa casa y de todo el terreno circundante. El nombre que figuraba allí no era el de Javier, ni mucho menos el de su familia. El nombre legalmente reconocido como único dueño de aquel palacio era Elena. En ese instante, el mundo de Diana se derrumbó. La verdad la abofeteó con una fuerza brutal, haciéndole comprender que, durante todo este tiempo, su familia había sido el parásito repugnante que vivía a costa del sudor de una mujer a la puna que no dejaban de humillar. La destrucción de esta familia de desdichados no había hecho más que empezar. El ambiente en la habitación se tornó de repente silencioso y tenso. El calor que antes emanaba de la cocina pareció desvanecerse, reemplazado por un frío que calaba hasta los huesos, producto de la cruda realidad que acababa de salir a la luz. Diana se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. Sus ojos estaban fijos en la escritura oficial, sellada por el Estado, que ahora sostenía. Su mano temblaba tanto que el borde del papel susurraba suavemente. Leyó las frases y del certificado una y otra vez, esperando que sus ojos le estuvieran jugando una mala pasada, esperando encontrar el nombre de su hermano entre las líneas de texto. Pero por mucho que intentara negarlo, la realidad impresa en negrita era inalterable. El nombre que figuraba como propietario legal del terreno y de la magnífica construcción que se erigía sobre él era el de Elena. No había rastro del nombre de Javier, ni el más mínimo derecho para la familia de su marido. El falso orgullo del que Diana había hecho gala se hizo añicos contra el suelo de la verdad. Pilar, al darse cuenta del cambio drástico en el rostro de su hija, se levantó del suelo con dificultad. Se secó las lágrimas falsas y le arrebató el documento de las manos a Diana con un gesto brusco. Sus ojos, ya afectados por la presbicia, se entrecerraron, esforzándose por leer el nombre escrito en la sección de propiedad. Cuando la realidad finalmente golpeó su cerebro, Pilar sacudió la cabeza con fuerza, negándose a creer el hecho legal que ahora abofeteaba su arrogancia. Estos documentos son falsos. Estáis todos conspirando para estafarnos. Mi hijo es un gerente de éxito. Él construyó esta casa desde cero. Debéis haber falsificado la firma de mi hijo para robarle su patrimonio, gritó Pilar con una voz ronca y ensordecedora. Miró a Andrés y a Elena con un odio profundo, acusándolos de falsificación de documentos para apoderarse de los bienes que ella creía firmemente que pertenecían a su sangre. Andrés no se dejó provocar por las acusaciones infundadas de la anciana, desesperada. El experimentado abogado dio un paso adelante. Recuperó el documento de las manos de Pilar con un gesto tranquilo pero firme. Alisó el borde del papel, ligeramente arrugado por el agarre de Pilar, y lo guardó de nuevo en su maletín de cuero. Estimada señora Pilar, le sugiero que no lance acusaciones infundadas que podrían agravar su propia situación legal. Esta escritura fue emitida oficialmente por el registro de la propiedad mucho antes de que su hijo se casara con mi clienta. Si cree que esto es un fraude, siéntase libre de mandarnos. Pero por esta noche, la ley está enteramente del lado de mi clienta, dado que el señor Javier ha sido detenido por las autoridades por un caso de violencia. Ustedes dos ya no tienen ninguna razón o permiso para permanecer en la propiedad privada de mi clienta, dijo Andrés con un tono de barítono que resonó, enfatizando cada palabra para asegurarse de que las dos mujeres parásitas entendieran su verdadera posición. Elena, que hasta ahora solo había observado el colapso mental de la familia de
Su marido dio un paso adelante lentamente. La mujer miró a su suegra y a su cuñada con una mirada afilada, sin dejar espacio para la compasión. Todo el sufrimiento, las humillaciones y el agotamiento que había soportado durante años habían llegado a su fin. Siempre decíais que yo era solo una carga en esta casa. Siempre exigíais ser servidas como si fuerais de la realeza. Ahora, la realidad ha hablado. Vosotras sois la verdadera carga. Vosotras sois los parásitos que han estado chupando mi sudor todo este tiempo. Andrés, ¿cuánto tiempo es justo darles a estas invitadas no deseadas? Preguntó Elena sin apartar la vista del pálido rostro de Diana. 10 minutos, señora Elena. Tiempo más que suficiente para que recojan sus efectos personales antes de que la seguridad de la urbanización las saque a la fuerza, respondió Andrés mientras miraba su lujoso reloj. Al oír el plazo tan irrazonable, Diana gritó aterrorizada. 10 minutos era un tiempo imposible para empaquetar toda su colección de ropa cara, bolsos y zapatos que había comprado con el dinero que Elena le había dado a través de su préstamo humano. Sin embargo, al ver a 2 guardias de seguridad corpulentos entrar en la casa y plantarse con los brazos cruzados en el salón, Diana se dio cuenta de que no estaban bromeando. La chica se dio la vuelta inmediatamente y subió corriendo las escaleras hacia su habitación, dejando a su madre lamentándose en el comedor. Pilar no tuvo más remedio que seguir los pasos de su hija, refunfuñando y maldiciendo la mala suerte que de repente se había abatido sobre su familia. El ambiente en el piso de arriba se volvió caótico. Se oía el portazo de los armarios, el ruido de las maletas al caer al suelo y llantos de pánico. Diana metía su ropa de cualquier manera en una maleta grande. Cuando intentó coger varias cajas de joyas y bolsos de marca que estaban expuestos en una estantería, la voz de Andrés resonó de repente desde el umbral de su habitación. El abogado estaba allí con un guardia de seguridad, observando cada uno de sus movimientos con una mirada intimidante. Deje todos esos artículos de lujo, señorita Diana. Tenemos un registro completo de que todos esos artículos fueron comprados con una tarjeta de crédito a nombre de mi clienta. Solo se les permite llevar ropa básica y artículos baratos que hayan comprado realmente con su propio dinero. Si un solo objeto de valor de mi clienta acaba en esa maleta, la denunciaré inmediatamente por robo y apropiación indebida, amenazó Andrés con firmeza, acabando con las esperanzas de Diana de llevarse el botín. Exactamente 10 minutos después, Pilar y Diana fueron obligadas a bajar. Cada una de ellas solo llevaba una maleta con ropa básica. Sus rostros estaban descompuestos, mojados por las lágrimas y el sudor del miedo. Los guardias de seguridad no les dieron margen para negociar. Los 2 agentes las escoltaron a través del salón, todavía desordenado, hasta la puerta de salida que estaba abierta de par en par. El viento nocturno soplaba con fuerza, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Cuando salieron del porche, Elena se quedó en el umbral, observando su partida, con una leve sonrisa de victoria. La puerta principal de la magnífica casa se cerró entonces con fuerza. Se oyó el sonido de la cerradura girando 2 veces, encerrándolas fuera de la vida de lujo que habían disfrutado gratuitamente. Los guardias de seguridad continuaron escoltándolas hasta pasar la puerta principal de la urbanización. El sonido de la verja de hierro al cerrarse y ser bloqueada se convirtió en el signo de una despedida definitiva entre esa familia y el lujo. Ahora estaban de pie al borde de una carretera solitaria y oscura, acompañadas por el sonido de los grillos y el soplo del viento nocturno. Pilar se sentó en su maleta, lamentando su destino, que había dado un giro de 180 grados en una sola noche. Lloraba por su hijo, ahora entre rejas, y maldecía a su nuera, a la que consideraba desalmada. En medio de sus sollozos, el silencio de la noche fue roto de repente por el timbre de un teléfono desde el bolso de Diana. La chica buscó a tientas en su bolso con manos temblorosas. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón al ver el nombre de contacto que aparecía en la pantalla iluminada. Era una llamada de su prometido. Un hombre de una familia muy adinerada, que siempre la
había mimado y le había prometido casarse con ella pronto. Diana se secó rápidamente las lágrimas, intentando que su voz sonara lo más dulce posible, buscando un hombro en el que apoyarse y pedir ayuda a su amado. «Hola, cariño. Menos mal que me llamas. Estoy pasando por un momento terrible. Esta noche. Mi cuñada loca nos acaba de echar de casa a mi madre y a mí. Tienes que venir a recogernos ahora mismo, cariño. Trae tu coche ya. No aguanto más estar en la calle como una vagabunda», dijo Diana con un tono mimado y sollozos, fingidos, esperando que su prometido viniera a rescatarla como un héroe. Sin embargo, la respuesta que recibió del otro lado de la línea no fueron las palabras de consuelo que esperaba. Se oyó un bufido lleno de desprecio e ira. «No te atrevas a volver a llamarme cariño, maldita familia de estafadores. ¿Crees que no he visto la transmisión en directo que se ha hecho viral en todas las redes sociales esta noche? Todo el mundo ha visto el comportamiento repugnante de tu hermano y de tu madre. Mi familia valora el honor por encima de todo y nunca aceptaríamos a una mujer de una familia de parásitos con antecedentes penales como la vuestra. Nuestra relación se acaba esta misma noche. No te atrevas a volver a llamar a este número ni a buscarme. Preocúpate de tu hermano, que ya es un detenido», le espetó su prometido con una voz atronadora, rechazándola brutalmente sin darle la oportunidad de explicarse. Clic. La llamada se cortó unilateralmente. Diana se quedó paralizada, mirando la pantalla ahora oscura de su móvil. Su última esperanza de escapar del sufrimiento de esa noche se había hecho añicos. El cruel rechazo de su prometido fue el golpe final que derribó lo que quedaba de su entereza. Diana dejó caer su móvil al asfalto y gritó histéricamente bajo el cielo oscuro de la noche, lamentando la destrucción total de todos sus sueños futuros. En otro lugar, lejos del glamour de la lujosa urbanización, Javier se enfrentaba al comienzo de su infierno terrenal. El hombre, que siempre cuidaba su apariencia para parecer un ejecutivo importante, ahora estaba acurrucado en un rincón de una celda sofocante y maloliente. El calabozo temporal era extremadamente frío, con solo un suelo de cemento rugoso y húmedo, sin colchón. La tenue luz de un pasillo exterior era la única fuente de iluminación que alumbraba su rostro pálido y desesperado. Abrazaba sus rodillas con fuerza, tratando de combatir el frío que comenzaba a calarle hasta la médula. En su cabeza, los malos pensamientos giraban sin cesar, torturándolo más cualquier dolor físico. Pensaba en su reputación, destrozada ante su jefe y sus socios comerciales por la transmisión en directo. Peor aún, pensaba en la amenaza de la denuncia por malversación de fondos de la empresa que había mencionado el abogado de Elena. Si esa denuncia se materializaba, no solo perdería su trabajo, sino que pasaría años en la cárcel. Todo su orgullo, arrogancia y falso poder se habían derrumbado en una noche por su propia estupidez al subestimar la calma de una mujer. Finalmente llegó la mañana, trayendo consigo una luz solar deslumbrante que, sin embargo, no ofreció calor a la afligida familia. Después de pasar la noche, acurrucadas en un banco frente a una tienda de 24 horas, Pilar y Diana se despertaron con el cuerpo dolorido. Su ropa estaba arrugada, sus rostros sucios, sin maquillaje, y sus estómagos rugían de hambre. Diana no dejaba de quejarse del dolor de espalda, mientras que Pilar maldecía su mala suerte. Sin un lugar donde ir en la gran ciudad, su principal prioridad era encontrar comida y un alojamiento barato para asearse. Las dos caminaron con dificultad, arrastrando sus maletas, hacia un cajero automático cercano. Pilar sacó una tarjeta de débito que Javier le había dado para las compras diarias. La mujer insertó la tarjeta en la ranura Esperanza. Sus dedos arrugados teclearon lentamente el PIN. Seleccionó la opción de retirar una cantidad considerable de efectivo para alquilar una habitación. Sin embargo, la pantalla del cajero se puso roja de repente, mostrando un mensaje de advertencia que decía que la transacción había sido cancelada porque la cuenta estaba bloqueada. Pilar se quedó atónita. Sacó la tarjeta y le dijo a Diana que probara con la suya.
Diana, con manos temblorosas, insertó su tarjeta, tecleó el PIN e intentó hacer una retirada. El resultado fue el mismo. El cajero rechazó la solicitud con un mensaje que indicaba que la cuenta estaba congelada por orden judicial. El pánico se apoderó de las dos mujeres. Se miraron con cara de terror. Desesperada, Diana llamó al servicio de atención al cliente del banco para pedir una explicación. La respuesta del empleado del banco fue una sentencia de muerte para sus finanzas. Todas las cuentas relacionadas con Javier habían sido congeladas oficialmente a petición de las autoridades, debido a fuertes indicios de blanqueo de capitales y malversación de fondos de la empresa por valor de millones de euros. Todo su acceso financiero había sido cortado por completo, sin dejarles ni un solo euro que retirar. Al oír la explicación, Pilar casi se desmaya frente al cajero automático. Inmediatamente vaciaron sus carteras y contaron todo el dinero en efectivo que les quedaba. La cantidad era patética, apenas suficiente para comer 2 veces en un bar de carretera. No tenían amigos ni familiares en la gran ciudad, estuvieran dispuestos a acoger a una familia envuelta en un caso viral tan vergonzoso. Estaban completamente aisladas del mundo. Al darse cuenta de que no podrían sobrevivir en una ciudad con un coste de vida tan alto, no les quedó más opción que abandonar la ciudad y regresar a su pueblo natal. El único refugio al que podían ir era una vieja casa de piedra heredada de sus antepasados, un edificio antiguo que había estado abandonado y deshabitado durante más de una década. Con las pocas monedas que les quedaban, aguantaron el hambre y tomaron el transporte público más barato hasta la estación de autobuses interurbanos. La estación estaba sucia, llena del ajetreo de la gente, el olor penetrante, los gases de los vehículos y el calor sofocante del mediodía. Compraron 2 billetes para el autobús más económico, sin aire acondicionado, el único medio de transporte que podían permitirse. Al subir al autobús, un aire caliente y viciado les golpeó la cara. Los asientos del autobús estaban hechos de un material sintético desgarrado en varios sitios y el espacio entre ellos era muy estrecho. El autobús estaba abarrotado de pasajeros que llevaban todo tipo de equipaje y productos del campo, creando una mezcla de olores a sudor en el aire. El viaje al pueblo duró horas, que se sintieron como una tortura interminable. Pilar se quejaba constantemente del calor, abanicándose la cara con un trozo de papel mientras maldecía las condiciones del autobús, que consideraba inhumanas. Diana se sentaba a su lado con el ceño fruncido, llorando en silencio por su destino, que había pasado de ser una socialité a la que le encantaba presumir a una pasajera de un autobús de clase turista, apretujada entre gente a la que siempre había menospreciado. Cada vez que el autobús pasaba por un bache, sus cuerpos se sacudían violentamente, aumentando su sufrimiento físico y mental. No quedaba ni rastro de comodidad, solo un agotamiento creciente. El cielo se oscureció lentamente cuando el autobús finalmente las dejó en un cruce solitario de una carretera del pueblo. El viento nocturno en el pueblo era mucho más frío y penetrante que en la ciudad. No había alumbrado público adecuado, solo la luz de la luna, que se ocultaba intermitentemente tras nubes oscuras. Tuvieron que caminar, arrastrando sus maletas, por un sendero de piedra que atravesaba una zona de cultivos. Como no había transporte público por la noche, sus pasos se sentían increíblemente pesados. El sonido de los grillos y los pájaros nocturnos creaba una atmósfera espeluznante a lo largo del camino. Después de caminar una larga distancia hasta que sus piernas estuvieron a punto de romperse, finalmente llegaron frente a la casa heredada de la abuela. La vista que se les presentó destrozó las últimas esperanzas que les quedaban. La casa abandonada parecía terrorífica bajo la luz de la luna llena. El patio estaba cubierto de maleza y hierbas silvestres que llegaban a la altura de la cintura. Las paredes de piedra estaban desgastadas y desmoronadas por el tiempo y la humedad. El tejado estaba hundido, una señal de que muchas tejas se habían roto o caído. Diana tragó saliva con dificultad, sin poder creer que tendría que pasar su juventud en un lugar que parecía más una casa encantada. Pilar
con paso tembloroso, se abrió paso entre la maleza y empujó la puerta principal de madera, que parecía muy frágil. Un largo y agudo chirrido sonó cuando las bisagras oxidadas de la puerta se abrieron a la fuerza. Un olor a polvo espeso, madera podrida y excrementos de murciélago asaltó inmediatamente sus fosas nasales, haciendo que Diana tosiera violentamente. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del interior, la cruda realidad las abofeteó de nuevo sin piedad. La casa no tenía muebles decentes, no había suelos de baldosas brillantes, solo tierra compacta, húmeda y desigual. No había electricidad y la única fuente de agua era un viejo pozo en el patio trasero. «Mamá, no quiero vivir aquí. Este lugar es aterrador y asqueroso. No puedo dormir en el suelo. Tenemos que volver a la ciudad, mamá», gritó Diana, llorando desconsoladamente, negándose a entrar en la casa que parecía un infierno. Pilar dejó caer su maleta al suelo de tierra con la mirada perdida. Sus fuerzas se habían agotado por completo. «No tenemos otra opción, Diana. Hemos perdido toda nuestra fortuna. Ya nadie se preocupa por nosotros. Este es nuestro hogar, ahora». Las palabras tranquilas de su madre sonaron como una maldición eterna que sellaba su destino. La familia que una vez se jactó y pisoteó la dignidad de otros por su propia satisfacción, ahora tenía que empezar de cero en el punto más bajo, en un sufrimiento extraordinario, en una vieja choza con suelo de tierra. El karma había servido su postre a la perfección. El sol de la mañana brillaba intensamente, iluminando el imponente edificio de oficinas que se alzaba hacia el cielo, detrás de las paredes de cristal de magnífica sede corporativa. El estado de ánimo de Javier era todo lo contrario al clima soleado. El hombre acababa de ser liberado de la detención preventiva tras un agotador y humillante interrogatorio inicial. Las autoridades le habían concedido libertad provisional, porque la investigación sobre las pruebas financieras aún requería tiempo, pero su condición de sospechoso era clara. Con la misma ropa, desde la noche del incidente, el cuerpo oliendo a sudor y el rostro demacrado por el miedo, Javier se obligó a caminar hacia su lugar de trabajo. Su mente estaba fija en un único objetivo: salvar su puesto. Para él, este trabajo en una gran empresa era su única tabla de salvación. Si lo perdía, estaría completamente acabado y no tendría forma de recuperar sus cuentas congeladas, y mucho menos de mantener a su madre y a su hermana. Javier intentó recomponer su expresión, tratando de proyectar los últimos vestigios de la autoridad en la que siempre había confiado, aunque en su interior su corazón latía salvajemente por el pánico. Cuando Javier entró por la puerta de cristal automática del vestíbulo del edificio, la bienvenida que recibió fue completamente inesperada. Normalmente, los guardias de seguridad, los recepcionistas le saludaban con una respetuosa inclinación de cabeza y una sonrisa amable. Pero esa mañana, el ambiente era glacial. Todos en el vestíbulo detuvieron sus actividades por un momento solo para mirarlo. Sus miradas ya no eran de respeto, sino de desprecio, condescendencia y burla. Varios empleados cuchicheaban abiertamente entre sí mientras lo miraban de reojo, dejando claro que todos habían visto la transmisión en directo que había destrozado su reputación la noche anterior. Javier bajó la cabeza, avergonzado, y aceleró el paso hacia el ascensor. Dentro del estrecho ascensor, varios compañeros de trabajo que solían adularlo ahora se apartaban de él, como si llevara una enfermedad contagiosa y repugnante. El castigo social fue muy real y doloroso, apuñalando directamente el ego de Javier, que siempre había anhelado el respeto. Al llegar al piso donde se encontraban los despachos de los altos ejecutivos, Javier fue recibido por la mirada penetrante de la secretaria del director general. La mujer ni siquiera lo invitó a sentarse, sino que le indicó que entrara directamente en la sala de juntas de la dirección, donde toda la cúpula directiva ya lo estaba esperando. La mano de Javier temblaba violentamente mientras giraba el pomo de la pesada puerta de madera. En cuanto la puerta se abrió, vio al director general
sentado a la cabeza de una gran mesa redonda, flanqueado por otros altos ejecutivos. Sus rostros eran todos muy serios, emanaban una ira contenida. No hubo saludos cordiales ni sonrisas de cortesía. El director general miró a Javier de la cabeza a los pies, con una expresión de profunda decepción. Siéntese, Javier. No necesitamos perder mucho tiempo explicando por qué ha sido convocado a esta sala esta mañana. Seguro que es muy consciente de lo que ha sucedido desde anoche, dijo el director general con una voz grave que resonó en toda la sala. Javier se sentó con una postura encorvada, tratando de parecer lo más humilde posible para ganarse su simpatía. Señor director, le pido mis más sinceras disculpas por el alboroto. Las noticias que circulan en las redes sociales son solo un malentendido, un asunto familiar normal. Mi esposa está pasando por un momento de mucho estrés y actuó fuera de control. Le prometo que resolveré este asunto personal lo antes posible para no dañar la buena reputación de nuestra empresa. Al oír las mentiras que aún salían de la boca de Javier, el director general golpeó la mesa con tanta fuerza que Javier dio un respingo en su silla. ¿Todavía se atreve a tergiversar los hechos delante de nosotros, Javier? Miles de personas lo vieron levantar la mano para golpear a su propia esposa. Y, lo que es peor que sus asuntos domésticos, es el informe financiero que acabamos de recibir esta mañana. Nuestro equipo de auditoría interna ha encontrado pruebas sólidas de que usted ha malversado fondos de proyectos por valor de millones de euros durante los últimos 2 años. Falsificó firmas, manipuló informes de compras y utilizó el dinero de la empresa para los intereses personales de su familia. Esto ya no es un problema moral, es un delito grave. El rostro de Javier se volvió blanco como el de un muerto. Su cuerpo temblaba violentamente. Al oír que sus delitos financieros habían sido completamente descubiertos, ya no podía negarlo. Todas las pruebas que Elena había destruido en el agua hirviendo la noche anterior, al parecer, ya habían sido copiadas, entregadas en su totalidad a la empresa. En un arrebato de desesperación, Javier se levantó de su silla y se arrodilló sobre la gruesa alfombra. Suplicó lastimosamente, juntando las manos frente a su pecho, dejando a un lado todo el orgullo del que siempre se había jactado. Señor director, le ruego que me perdone. Cometí un error. Por favor, deme una oportunidad más para arreglarlo todo. Devolveré todo el dinero. Por favor, no me despida y no me denuncie a las autoridades. Soy el sostén de mi familia. Mi madre y mi hermana dependen completamente de este trabajo. Por favor, perdóneme, señor, suplicó Javier con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. El hombre que la noche anterior actuó como un tirano cruel, ahora lloraba como un niño asustado. El director general miró al hombre arrodillado ante él con una expresión impasible, sin la menor compasión. La decisión de despedirlo y denunciarlo ya la habíamos tomado. Sin embargo, da la casualidad de que el accionista mayoritario de esta empresa, que acaba de completar el proceso de adquisición total de control esta mañana, desea comunicarle su decisión personalmente. Pedido que su destino sea determinado enteramente por su decisión de hoy. Justo cuando el director general terminó su frase, la puerta de la sala de juntas se abrió lentamente. El sonido de unos tacones altos resonó con un ritmo regular y elegante a través de la sala. Javier dejó de llorar y giró la cabeza hacia la puerta para ver a la nueva figura de poder que tenía su destino en sus manos. Cuando sus ojos se posaron en la figura que entraba, la respiración de Javier se detuvo. Su corazón dejó de latir, y toda la sangre de su cuerpo pareció congelarse. La mujer que entró, vestida con un atuje de trabajo elegante que irradiaba un aura de poder extraordinario, era Elena, su propia esposa. La mujer a la que siempre había menospreciado, a la que siempre había insultado y a la que la noche anterior había abofeteado con dureza, ahora estaba ante él como la dueña legítima de la empresa donde trabajaba. Elena caminó tranquilamente, pasando junto a Javier que seguía arrodillado, paralizado en el suelo.
Ocupó el asiento principal, que el director le ofreció de inmediato. Elena miró a su ahora exmarido con una mirada mucho más fría que la noche anterior. La victoria absoluta emanaba de cada una de sus respiraciones. No había ira explosiva, solo una firmeza letal. Levántate, Javier. Llorar de rodillas en el suelo no cambiará el hecho de que eres un criminal. Durante años te jactaste de tu posición ante mí y tu familia, sin daros cuenta de que era yo quien estaba comprando la mayoría de las acciones de esta empresa. Te di una posición cómoda, te observé desde lejos y te di la oportunidad de ser un buen hombre. Pero tu codicia y tu arrogancia te hicieron cavar tu propia tumba, dijo Elena con una voz muy tranquila, pero que resonó con fuerza en la sala. Javier no pudo decir nada. Su boca estaba abierta, pero no salía ni un solo sonido. Esta realidad era demasiado grande y dolorosa para que su mente la procesara. Se sentía como polvo sucio e insignificante bajo los zapatos de esa mujer. A partir de este momento, quedas despedido con deshonor de esta empresa. Todos tus activos restantes serán confiscados para cubrir las pérdidas de la compañía. Mi abogado se asegurará de que recibas la máxima pena por los cargos de violencia y malversación de fondos. Por favor, abandona mi edificio ahora mismo antes de que la seguridad te saque a rastras delante de todos los empleados que tanto te desprecian, ordenó Elena con firmeza. Esa decisión lo sentenció todo. Javier salió de la habitación con paso vacilante y la mirada perdida, dándose cuenta de que su vida estaba arruinada, sin posibilidad de retorno, lejos del ajetreo de la gran ciudad que fue testigo de la destrucción del orgullo de Javier. Un sufrimiento igualmente intenso se desarrollaba en un pueblo remoto. El sol abrasador del mediodía castigaba sin piedad, cociendo el tejado de uralita, oxidada de una vieja casa con suelo de tierra que se había convertido en el último refugio de la familia parásita. El aire dentro de la choza era sofocante, caliente y asfixiante. No había aire acondicionado, ni ventilador, ni siquiera la brisa que se colaba por las grietas de las paredes de piedra podía disipar el calor que atormentaba sus cuerpos. Aquí es donde Pilar y Diana tenían que sobrevivir después de ser expulsadas sin piedad de la lujosa casa de Elena. La vida, que antes estaba llena de comodidades y servicios ilimitados, se había convertido en un sufrimiento físico y mental que les arrancaba lágrimas cada día. Diana estaba sentada, apoyada en una pared de piedra desmoronada, llorando desconsoladamente por su piel cubierta de picaduras de mosquitos de la noche anterior. La joven, que siempre solía lucir perfumada y limpia, ahora tenía un aspecto deplorable. Su ropa estaba empapada de sudor, su pelo grasiento y su cara manchada de polvo. Pasaba el dedo por la pantalla de su móvil con desesperación, buscando una pizca de señal de internet que era imposible de encontrar en esa zona remota del pueblo. Se sentía atrapada en una jaula de pobreza tortuosa, desconectada del mundo exterior que siempre había sido su escenario para presumir de su falso estilo de vida. Mientras tanto, Pilar yacía de lado sobre una delgada estera de paja, quejándose constantemente del dolor en la cintura y la espalda por tener que dormir sobre el duro y frío suelo de tierra por la noche. El sonido de unos pasos pesados arrastrándose por la tierra interrumpió el llanto de Diana. Javier apareció en el umbral de la vieja casa. Su aspecto era mucho más aterrador que el de su madre y su hermana. Su ropa estaba sucia, su rostro cubierto por una barba descuidada, y sus ojos hundidos reflejaban un agotamiento espiritual extremo. Después de ser expulsado de la oficina por Elena, ese mediodía, a Javier no le quedaba ni un céntimo para sobrevivir en la ciudad. Tuvo que hacer autostop en un camión de reparto que accedió a llevarlo gratis hasta el cruce del pueblo, y luego caminar kilómetros bajo el sol abrasador para reunirse con su familia en esta choza infernal. Al ver la llegada de su hijo, al que siempre había idolatrado, Pilar no mostró ninguna alegría. En lugar de recibir a Javier con un cálido abrazo, la mujer se levantó con dificultad y miró a su hijo con una expresión de odio. La dinámica familiar, llena de falsedad,
se derrumbó al enfrentarse al sufrimiento y la pobreza reales. Los que antes siempre se aliaban para menospreciar a Elena, ahora se atacaban y culpaban mutuamente de la ruina que habían sufrido. ¿Para qué has venido aquí, inútil? ¿Has venido a ver cómo tu madre se muere de hambre en esta pocilga? Espetó Pilar con voz ronca. Todo esto es por tu estupidez. Si hubieras podido controlar tu ira y no hubieras pegado a esa mujer, todavía estaríamos durmiendo en camas cómodas y comiendo carne todos los días. Has arruinado el futuro de tu propia familia. Diana también se levantó y gritó, descargando toda su frustración sobre su hermano. Mamá tiene razón. Javier ha arruinado mi vida. Mi prometido me dejó porque vio el video de tu comportamiento violento. Todo el mundo me desprecia. Ahora tengo que vivir como una mendiga en este lugar asqueroso. ¿Por qué no pudiste tener un poco de paciencia con esa mujer por nuestro bien? Al oír las acusaciones de su madre y su hermana, la emoción de Javier, que ya estaba al borde de la locura, finalmente explotó. El hombre arrojó su mochila, vacía al suelo de tierra con violencia. Sus ojos se abrieron de par en par, devolviendo la mirada a los dos miembros de su desagradecida familia. ¿Me culpáis a mí? ¿Quién creéis que me obligó a robar dinero de la empresa? ¿Quién suplicaba por joyas caras, ropa de lujo y tratamientos de belleza cada mes? Fuisteis vosotras las que no dejabais de exigir un estilo de vida de lujo que no podía permitirme con mi sueldo. Fuisteis vosotras dos las que siempre me incitasteis a menospreciar a Elena para que os sintierais poderosas. Ahora que el dinero se ha acabado, me desecháis y actuáis como si fuerais unas santas. Víctimas. ¿Sois tan codiciosas como yo?, gritó Javier con una voz atronadora, desnudando la verdadera naturaleza de su familia. La terrible discusión continuó. Se maldijeron mutuamente y sacaron a relucir su celadez. Trapos sucios sin intención de ceder. El sonido de sus gritos rompió el silencio del pueblo, haciendo que algunos vecinos que pasaban por allí simplemente negaran con la cabeza al ver la ruina de la familia que siempre había sido tan arrogante cuando visitaban el pueblo. En medio de la acalorada discusión, el rugido de un motor de motocicleta se oyó, acercándose a su patio. Un cartero con uniforme amarillo detuvo su vehículo justo en la puerta abierta de la choza. El cartero se bajó de la moto con un sobremarrón grande, que parecía muy grueso y estaba cuidadosamente sellado. Miró a los tres habitantes de la casa con extrañeza al ver su estado lamentable. Disculpen, ¿es esta la residencia del señor Javier? Hay una carta certificada, muy importante del juzgado de familia de la ciudad. Por favor, firmen aquí como acuse de recibo, dijo el cartero mientras le tendía el sobre grande y un formulario. Con la mano temblando de nuevo, Javier cogió el bolígrafo y firmó. Después de que el cartero se fuera, dejando una nube de polvo en el patio, Javier rasgó el borde del sobre marrón con impaciencia. Pilar y Diana se quedaron en silencio, por un momento, acercándose para ver el contenido de la carta. Del interior del sobre, Javier sacó una pila de papeles oficiales con el membrete del Estado. Las frases escritas en la primera página de la carta fueron, como un rayo en un día claro que cayó justo sobre sus cabezas. Era una citación oficial para asistir a la audiencia de divorcio presentada por el abogado de Elena. Pero lo que dejó a Javier sin aliento no fue la demanda de separación, sino el documento adjunto en la página siguiente. Elena no solo pedía el divorcio, sino que también presentaba una demanda legal por la devolución de todo su dinero personal que Javier había robado para cubrir las deudas del lujoso estilo de vida de su madre y su hermana. La cantidad de la indemnización que figuraba en la carta ascendía a millones de euros. Una suma de dinero que era absolutamente imposible de pagar para esta familia, incluso si vendían todos sus órganos. La carta era una prueba tangible de que Elena no los dejaría escapar tan fácilmente. Su sufrimiento en esta choza infernal era solo el principio, porque el tribunal pronto despojaría lo que quedaba de sus vidas hasta que no quedara nada más que deudas y una desesperación eterna. El infierno en esta vieja casa, la de la abuela, acababa de encerrarlos. El día del juicio finalmente llegó.
trayendo consigo una atmósfera de intensa tensión. Para Javier, el viaje al juzgado de familia de la ciudad fue una tortura que agotó los últimos vestigios de su cordura. El hombre, que antes siempre lucía impecable con ropa cara, ahora parecía desaliñado y patético. Para poder ir a la ciudad a la audiencia de divorcio, Javier tuvo que tragarse todo en su orgullo y pedir un préstamo a un prestamista del pueblo. El prestamista dio el dinero con unos intereses desorbitados. Pero Javier no tenía otra opción, ya que no tenía ni un céntimo para el billete de autobús. El viaje de horas en un autobús sofocante y caluroso empeoró aún más su aspecto. Su camisa estaba arrugada y manchada de sudor. Su rostro sucio y sus ojeras eran muy oscuras por no haber podido dormir durante días pensando en su destino arruinado. Al llegar a la sala de espera del juzgado, las miradas condescendientes de la gente a su alrededor volvieron a herir el orgullo de Javier, recordándole su posición actual, un acusado esperando su sentencia. La puerta de la sala principal del tribunal finalmente se abrió. Javier entró, con pasos pesados, como si llevara un peso de toneladas atado a los tobillos. Cuando levantó la cabeza, su mirada se fijó en la mesa de enfrente, donde se sentaba la parte demandante. Allí, Elena estaba sentada con una elegancia, calma imperturbables. La mujer irradiaba un aura de autoridad increíblemente fuerte. Su rostro brillaba y no mostraba ningún signo de tristeza o estrés. Junto a Elena estaba sentado Andrés, su agudo abogado, que organizaba una pila de gruesos documentos sobre la mesa con movimientos metódicos. La diferencia entre las dos partes era como el día y la noche. Elena parecía una reina, victoriosa en su trono, mientras que Javier parecía un siervo humillado, esperando piedad. La mirada de Elena estaba fija al frente, sin girarse ni prestar la más mínima atención a la llegada del hombre que pronto sería, oficialmente, su exmarido. El juez presidente entró en la sala y golpeó el mazo sobre la mesa de madera, señalando el inicio oficial de la sesión. La sala se quedó en un silencio sepulcral. El juez leyó en voz alta la demanda de divorcio presentada por Elena, que incluía pruebas de violencia física reiterada, abuso de confianza y manipulación financiera en detrimento de la esposa. Al oír todos sus crímenes detallados ante el tribunal, los últimos vestigios de arrogancia y codicia en el pecho de Javier resurgieron. Se negó a hundirse solo. El hombre se aferró al borde de la mesa del tribunal y habló con un tono que intentaba hacer lo más firme posible para ocultar su miedo. Señoría, rechazo todas estas acusaciones unilaterales. Soy el cabeza de familia. Tengo pleno derecho sobre mi hogar. Si esta mujer quiere divorciarse y dejarme, entonces exijo mi derecho a la división de los bienes gananciales. Durante nuestro matrimonio, el valor de toda su fortuna aumentó considerablemente, y todo eso fue porque yo estuve a su lado como su marido. Exijo la mitad de todos los activos de la empresa, la casa de lujo y sus ahorros como bienes gananciales, legítimos según la ley, exigió Javier en voz alta, mostrando la codicia que estaba profundamente arraigada en él. Esperaba que esta audaz demanda pudiera salvarlo del abismo de la pobreza y ayudarlo a pagar la deuda con el prestamista del pueblo que lo acosaba constantemente. Al oír la demanda tan irrazonable, Andrés sonrió con desdén. El distinguido abogado se levantó lentamente de su asiento, se arregló el traje y cogió una gruesa carpeta roja de la pila de documentos que tenía delante. Andrés caminó, con paso firme hacia el estrado del juez, y entregó la carpeta roja. Después, se dio la vuelta y miró a Javier con una mirada penetrante. Señoría, parece que el demandado sufre una grave pérdida de memoria. O quizás cierra deliberadamente los ojos a la verdad de un documento legal que él mismo firmó ante notario. Acabo de entregar una copia original del acuerdo prenupcial acordado por ambas partes mucho antes del matrimonio. En ese documento, que es legalmente vinculante, se establece muy claramente que todos los bienes aportados por la esposa, los beneficios de los negocios de la esposa y todos los activos adquiridos por la esposa durante el matrimonio
son propiedad absoluta de la señora Elena y están completamente separados de los del marido. No existe el concepto de bienes gananciales en este matrimonio. Por lo tanto, la demanda de y demandado de apropiarse de la mitad de la fortuna de mi clienta es completamente infundada y una muestra de codicia vergonzosa, afirmó Andrés con una voz de barítono que resonó en toda la sala. El rostro de Javier se puso pálido al instante. Recordaba vagamente haber firmado un documento al principio de su matrimonio. Pero en ese momento, arrogancia le hizo pensar que podría controlar a Elena en cualquier momento, por lo que no le prestó atención al contenido del documento. Ahora, su negligencia y arrogancia se habían convertido en una espada afilada que cortaba todas sus esperanzas de obtener un botín. Pero el golpe de gracia de la parte demandante aún no había terminado. Andrés volvió a su mesa y cogió otra pila de documentos que contenía cientos de copias de transacciones bancarias. Y eso no es todo, señoría. Mi clienta no solo rechaza la demanda de bienes gananciales, sino que también presentamos una contrademanda para que el señor Javier pague todas las deudas que generó durante el matrimonio. Este es el registro de movimientos financieros de 5 tarjetas de crédito diferentes, todas a nombre del señor Javier. A través de estas tarjetas, el demandado financió el lujoso estilo de vida de su madre y su hermana. Desde la compra de bolsos de marca, costosos tratamientos de belleza, joyas de oro, hasta vacaciones en el extranjero. El total de las facturas, acumuladas, más los intereses, asciende actualmente a millones de euros. Según el mismo acuerdo prenupcial, todas las deudas personales que no se utilizaron para el interés del núcleo familiar son responsabilidad exclusiva de la persona a cuyo nombre figura la deuda. El señor Javier debe asumir la totalidad de esta carga millonaria sin involucrar ni un céntimo del dinero de mi clienta, continuó Andrés, lanzando el ataque final que destrozó por completo la defensa de Javier. Las piernas de Javier se debilitaron tanto que casi se cae de la silla. Un sudor frío le corría por la frente y la espalda. Su boca estaba abierta, pero su lengua se sentía paralizada, incapaz de articular una sola palabra para defenderse. Los hechos presentados por Andrés estaban respaldados por documentos legales irrefutables. La cifra de millones de euros mencionada por el abogado seguía dando vueltas en su cabeza como una maldición que nunca podría pagar en su vida. Toda su vida había terminado realmente en esa sala de tribunal. Entró en esa sala como un hombre pobre y saldría como un convicto con una deuda de millones de euros. El juez presidente examinó todas las pruebas documentales con detenimiento. Después de una breve discusión con los otros miembros del tribunal, el juez finalmente levantó la cabeza y miró hacia las mesas. La sala se quedó en silencio, esperando la sentencia que cambiaría el destino de esas dos personas para siempre. Basado en todas las pruebas válidas presentadas y examinadas en este juicio, el pado en todas las pruebas válidas, tribunal decide conceder todas las demandas de divorcio de la parte demandante. A partir de este momento, el vínculo matrimonial entre la señora Elena y el señor Javier se declara disuelto por divorcio. El tribunal también establece que todos los bienes son propiedad exclusiva de la demandante según el acuerdo prenupcial, y todas las deudas registradas a nombre del señor Javier son responsabilidad personal exclusiva del señor Javier, declaró el juez en voz alta. Pum, pum, pum. 3 golpes del mazo del juez resonaron con fuerza, cerrando el oscuro capítulo de la vida de Elena y sellando el destino de Javier en un sufrimiento eterno. Elena suspiró profundamente. Una sonrisa de alivio genuino finalmente apareció en sus labios. Le dio las gracias a Andrés. Se levantó de su asiento y salió de la sala del tribunal sin volver a mirar a su exmarido. Al mismo tiempo, 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala para llevarse a Javier. Como Javier seguía siendo sospechoso en los casos de violencia y malversación de fondos de la empresa, su libertad provisional fue revocada ese mismo día. Los agentes agarraron los brazos ya flácidos y sin fuerza de Javier,
Le pusieron unas frías esposas de metal en las muñecas y arrastraron al hombre, que había perdido por completo la cordura, de vuelta a una oscura y fría celda. El tiempo pasó rápidamente, trayendo grandes cambios a cada vida que continuaba. Había pasado un año desde que el golpe del mazo del tribunal liberó a Elena de las cadenas de la familia parásita. Para Elena, este año fue un período de un renacimiento asombroso. Después de limpiar su vida de los parásitos que habían estado drenando su energía, sus negocios y su patrimonio crecieron exponencialmente sin obstáculos. La mujer que siempre irradiaba calma ahora había expandido sus negocios a varios sectores prometedores, uno de los cuales era el turismo de lujo. Esa mañana, el cielo estaba despejado y sin nubes. Los pájaros cantaban alegremente para celebrar la inauguración de un lujoso hotel rural propiedad de Elena, que acababa de ser construido en una zona rural idílica. El edificio del hotel combinaba un diseño tradicional con instalaciones modernas de clase mundial, rodeado de vistas de verdes arrozales y un río cristalino. Un lujoso coche negro brillante avanzaba tranquilamente por la carretera del pueblo, recién asfaltada, y se detenía justo en la puerta principal del hotel, vigilada por guardias de seguridad. La puerta trasera del pasajero se abrió y Elena bajó, con una gracia incomparable. Llevaba un traje de trabajo elegante e impecable. Su rostro irradiaba una sonrisa brillante y pacífica que nunca antes se había visto. Su llegada fue recibida por una fila de empleados que se inclinaban respetuosamente y por Andrés, que ahora era el principal asesor legal de todas sus empresas. Andrés felicitó a su clienta y socia comercial por su extraordinario logro, guiando a Elena para que cortara la cinta inaugural, que simbolizaba el comienzo de un nuevo capítulo de su éxito. Mientras tanto, justo al otro lado del camino de tierra que separaba los altos muros del lujoso hotel, se desarrollaba una escena diametralmente opuesta. Detrás de una valla de bambú destartalada e inclinada se erigía la choza de piedra de la abuela de Javier, en un estado mucho más terrible que el año anterior. El tejado del viejo edificio estaba lleno de agujeros, cubiertos con láminas de plástico gastadas. La vida dentro de esa vieja casa era verdaderamente un infierno en la tierra. Diana, que una vez fue una chica materialista con un rostro radiante cubierto de maquillaje caro, ahora parecía lamentable. Su piel, quemada por el sol, era oscura y áspera. Su pelo estaba enmarañado y su cuerpo extremadamente delgado por la desnutrición. La joven estaba sentada en el porche de tierra, llorando a gritos, peleándose con su propia madre por un pequeño trozo de pescado salado, sobrante de la noche anterior. Pilar, que solía actuar con arrogancia como una gran señora, ahora estaba en peor estado. Su presión arterial alta a menudo se disparaba, pero no tenía ni un céntimo para comprar medicamentos. La anciana golpeaba el brazo de su hija con una rama, maldiciendo constantemente su mala suerte y su estado de hambre perpetua. La ruina mental y física había consumido por completo a las dos mujeres que una vez se jactaron de su falsa riqueza. Ya no había orgullo ni objetos caros. Lo único que quedaba era un profundo odio, mutuo en medio de una pobreza asfixiante. Desde la parte trasera de la vieja casa, Javier caminaba arrastrando los pies, como un hombre sin alma. Después de cumplir varios meses de condena en la cárcel y de que la empresa le confiscara todos sus bienes para compensar las pérdidas millonarias que había malversado, Javier fue finalmente liberado, pero con la carga de una deuda que nunca podría pagar. El hombre, que siempre había estado obsesionado con el respeto, ahora tenía que trabajar como jornalero para los aldeanos a cambio de un plato de arroz rancio. El aspecto de Javier era irreconocible. Su cuerpo, antes robusto, ahora estaba esquelético, solo piel y huesos. Su rostro estaba sucio de tierra y su ropa era una camiseta raída llena de agujeros. Javier cargaba 2 grandes cubos de plástico llenos de agua turbia de pozo con un palo de bambú sobre los hombros. Cuando Javier llegó al patio delantero de su choza, el sonido de los aplausos del otro lado de la carretera llamó su atención. El hombre flaco y seco detuvo
su pesado andar. Giró su cabeza mareada hacia el otro lado de la carretera del pueblo. Sus ojos apagados y enrojecidos se abrieron de par en par al ver quién era la figura que estaba en medio de la multitud de personas bien vestidas. Desde la distancia, Javier vio a Elena, su exesposa, de pie, brillando intensamente, sonriendo ampliamente mientras celebraba su mayor éxito, rodeada de personal que la miraba con profundo respeto. Elena parecía increíblemente feliz, exitosa y completamente ajena a la ruina que había dejado atrás. La escena fue como una espada oxidada clavada directamente en el corazón de Javier. El desdichado hombre se quedó paralizado al borde del camino de tierra sucio. El agua de los cubos que cargaba se derramó, mojando sus pantalones raídos y sus pies descalzos. Lágrimas de un arrepentimiento amargo e inútil corrieron por sus mejillas sucias de tierra. Se dio cuenta con toda su alma de que la gran mujer, que estaba al otro lado de la carretera, debería haber sido suya. Si hubiera estado agradecido, si no hubiera sido codicioso, y si nunca hubiera levantado la mano para herirla, ahora estaría allí, a su lado, compartiendo el éxito de Elena. Pero su propia codicia había quemado su palacio y lo había hundido en una vida sucia y llena de un sufrimiento interminable. En medio de la feliz inauguración, Elena, por casualidad, dirigió su mirada al otro lado de la carretera. Su mirada se encontró directamente con el par de ojos apagados del hombre flaco y seco que cargaba agua. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Elena miró a Javier, desaliñado, y Javier miró a Elena, radiante. No había ira en los ojos de Elena. No había odio. Solo había una mirada plana y condescendiente, considerando la existencia del hombre al otro lado de la carretera como nada más que polvo sucio arrastrado por el viento. Elena levantó ligeramente la barbilla, esbozando una leve sonrisa, elegante, llena de una victoria absoluta. Demostró que la mejor venganza es un éxito tan grande que se vuelve inalcanzable. Sin decir una palabra, Elena rompió el contacto visual. Se dio la vuelta con elegancia, dando la espalda a su sucio pasado, y entró en su lujoso, cálido y confortable hotel. Andrés hizo una señal a los guardias de seguridad. Al instante siguiente, la alta y robusta puerta de hierro de la entrada del hotel comenzó a cerrarse, automáticamente. El fuerte sonido metálico de las dos hojas de la puerta al cerrarse sonó como una sentencia eterna que separaba el mundo brillante de Elena del infierno oscuro de Javier. Javier cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento, llorando desconsoladamente bajo el sol abrasador, mientras el sonido de la discusión de su madre y su hermana peleando por una espina de pescado resonaba detrás de él, el postre que probaría cada día por el resto de su vida.